Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien y con todas las ganas de aprender en este que es el último de esta serie de videos en donde estamos analizando las medidas de dispersión. Mi nombre es Sebastián y empezamos. Bien, para este último video es una clase especial porque vamos a ver la varianza y la desviación estándar para datos agrupados tanto por variable discreta como por intervalos. Si recordarás en el anterior video, en el quinto, vimos estos mismos temas, la varianza y desviación estándar, pero para un conjunto de datos, cuando tenemos poquitos datos, y también vimos ejemplos cuando tenemos una cantidad más grande de datos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos datos agrupados por intervalos? ¿Se calcula de la misma forma o las fórmulas cambian un poco? Bien, este video será para resolver todas esas dudas. Hay que, primero, hay que tener en cuenta que es una variable discreta, que es el primer ejemplo con el que vamos a iniciar. Como la teoría ya te la di en el anterior video, en este nos metemos de lleno en los ejemplos. Y vamos a ver dos ejemplos, uno con variable discreta y uno con datos agrupados por intervalos. Primero hay que saber lo que es la variable discreta. Y la variable discreta no es más que una variable que sumen un número contable de valores. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Bien, esto podemos hacerlo mediante una tabla de frecuencias, en donde nuestra fórmula, que al quererla desarrollar, es un poco larga y confusa. En este caso lo vamos a desglosar en la vamos a desglosar en pedacitos para que al final solo tengamos que reemplazar y obtengamos de una manera mucho más fácil. Sin más que decir, empezamos compartiendo la pantalla. Bien, como le he dicho a lo largo de esta serie de videos, yo soy estudiante de la carrera de Pedagogía de Matemática y Física en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Y esta serie de videos corresponden a la materia de Educación Intercultural e Inclusiva, que está a cargo de la doctora Jimena Pinos. Mi nombre ya es de conocer, pero si eres nuevo en este video, primero te recomiendo que hagas los anteriores videos para que puedas entender lo de medios de dispersión. Pero me presento, mi nombre es Sebastián y estoy actualmente en el tercer semestre B. Ya, ahora sí empezamos con la materia. Primero, para recordar, tenemos que recordar lo que era la población y la muestra. Leemos el concepto que nos dan aquí. La población es el conjunto de todos los elementos cuyas características se van a estudiar. Por ejemplo, si se quiere hacer una encuesta a los egresados de la carrera de matemática y física, esa es una población, egresados de la carrera de matemática y física. Ahora, a ver, esa es la población que quiere decir un todo. El todo son los egresados de la carrera de matemática y física. Pero cuando este conjunto es muy grande, es muy extenso, muy amplio, es difícil de estudiar y puede llevar a confusiones, por lo que se escoge una muestra. ¿Y cuál sería la muestra? Serían los egresados de la carrera de matemática y física de la Universidad Central en el periodo académico 2020-2020, por ejemplo. Entonces, ahí nuestra muestra es mucho más pequeña y facilita nuestro estudio. Esto hay que tener en cuenta lo que cuando es una población y cuando es una muestra. Una población es el conjunto de un todo, mientras que una muestra es un subconjunto de ese todo. También tenemos que recordar las fórmulas de varianza y desviación estándar. Como vimos, tenemos población y muestra. Entonces tenemos varianza para población y varianza para muestra.
varianza para, desviación estándar para población y desviación estándar para muestra, así como eh, la media para población y la media para la muestra. Pero en este caso no nos vamos a fijar mucho en la media, la vamos a dejar de lado. Lo único que nos vamos a fijar en este caso es en la varianza y desviación estándar. Entonces leemos. La varianza para la población se la representa con esta letra griega que parece como una O en manuscrita, pero en realidad es la letra griega sigma. Cuando tenemos varianza, tenemos que es al cuadrado, es sigma al cuadrado. Y leemos cuál es la fórmula para la varianza en población. Es la sumatoria. Cuando i es igual a 1 hasta n de x sub i menos este simbolito de aquí que se lo lee como, es otra letra griega que se lo lee como ñu. Esto al cuadrado sobre n, que es nuestra frecuencia. Y la desviación estándar, ¿qué era? La desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de nuestra varianza. Entonces, para obtener la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza. En algunos libros de matemática o de estadística, nos viene dada la desviación estándar como la raíz cuadrada de esta formulita, que no es nada más que la varianza. Entonces, aquí hay mucha confusión, ya que los estudiantes piensan que esta es otra fórmula, entonces vuelven a calcular todo lo que está aquí adentro para obtener la desviación estándar. Pero todo lo que está de aquí adentro no es nada más que la varianza. Entonces, por eso la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí hay que tener algo en cuenta, que como la varianza está algo al cuadrado, entonces las unidades también son al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un conjunto que nos da en kilogramos, tendría que ser la varianza kilogramos al cuadrado. Si nos da en metros, tendría que ser metros al cuadrado. Y la desviación estándar, en cambio, es la raíz cuadrada de la varianza, entonces por ende va a estar dado en, si tenemos kilogramos al cuadrado en varianza, para desviación estándar solo será kilogramos. Si tenemos en varianza metros al cuadrado, en desviación estándar simplemente será metros. Eso. Ahora la varianza para muestra. La varianza para muestra se la representa con la letra S, igual al cuadrado, por lo que las unidades con las que obtendremos esta también serán al cuadrado, kilogramos al cuadrado, metros al cuadrado, unidades al cuadrado, segundos al cuadrado, en lo que nos dé el problema. Y tenemos que es la sumatoria, cuando i es igual a 1 hasta n, de x sub i menos la media muestral, todo esto elevado al cuadrado por n menos 1. Y para la desviación estándar es solo la letra S, y esto es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es lo mismo que teníamos aquí arriba para población. En realidad las fórmulas se parecen, pero hay que tener en cuenta que no son lo mismo. Igual, algunos autores y algunos libros ponen como que sí, estas fórmulas, como que si estas fórmulas fueran las mismas, pero en realidad no son las mismas, hay que tener en cuenta. Y la característica principalmente por la cual se diferencia la muestra de la población es que en el denominador tenemos n-1 y para población tenemos simplemente n. Y aquí los estudiantes se confunden, ya que n-1 ponen para población, n para muestra, y sucede una gran confusión. Por eso es que estas
fórmulas hay que aprendérselas, si es posible, de memoria, o si no, hay trucos para aprenderse estas fórmulas. Simplemente hay que recordar que para población es n y para muestra es n-1. Y todo esto se queda igual. La desviación sigue siendo la raíz cuadrada de la varianza sigue siendo la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i menos la media poblacional, sigue siendo lo mismo. Eh, y lo único que cambia es en el denominador. Hay que tener en cuenta eso. Y sí es un poco confuso, pero hasta aprendérselo bien. Pero como estas fórmulas ya las revisamos en el anterior video, sé que tú ya te las sabes de memoria y bien aplicadas. Ya. Eso es todo lo que tenemos que recordar para este video. Ahora sí, entramos al ejemplo. Ejemplo número 1. Nos dice, calcular la varianza y desviación estándar de las edades de una población de niños a partir de la tabla. Aquí vamos a calcular la varianza y desviación estándar y se nos da esta tablita. Y se nos da esta tablita de aquí, en la cual por defecto ya nos viene dado nuestros datos, que en este caso son las edades, que está dado en años, y la frecuencia. Estos dos datos siempre se te va a dar para que puedas calcular la varianza y desviación estándar. Si no tienes uno de estos dos datos, simplemente el ejercicio está mal planteado o hace falta este dato, pero tienes que tener por defecto estos dos datos para que puedas calcular. Bien, este primer ejemplo lo vamos a ver con variable discreta. ¿Y qué era variable discreta? La variable discreta son variables que al sumar, que sumen un número contable de valores. Y para hacer esto, siempre vamos a necesitar una tabla para no confundirnos. Bien, en esta tabla primero vamos a recordar la fórmula para calcular la varianza. Primero, no, antes que nada, vamos a leer el problema que nos dice calcular la varianza y desviación estándar de las edades de una población. Aquí ya nos está dando un dato que dice que es una población. Y recordamos que teníamos tanto fórmulas para población como para muestra. En este caso vamos a ocupar la fórmula para población. Bien, ahora, aquí en nuestra pequeña tabla, esta tablita que nos estaba ayudando para estas clases, vamos a anotar nuestra fórmula de desviación estándar para población, que es nuestra letra griega sigma al cuadrado es igual línea de fracción, la sumatoria cuando n es igual a 1 sobre k de f sub i por x sub i menos nuestra letra nu. Y esto elevado al cuadrado y todo esto sobre n. Esta es nuestra fórmula para la varianza en datos agrupados. Como vemos, lo único que cambia de la varianza para un conjunto de datos es que aumentamos nuestra f sub i. ¿Pero por qué f sub i? Porque estamos eh, calculando para datos agrupados mediante una tabla de frecuencias. Y en una tabla de frecuencias siempre tenemos nuestra, como lo dice, nuestra frecuencia. Por lo tanto, debemos añadir f sub i, que es la frecuencia.
Y todo lo demás sigue lo mismo. La sumatoria, cuando n va desde 1 hasta k es la marca de Krashen, que en este caso no nos vamos a meter en eso, ya que tenemos simplemente un conjunto de datos. Para el siguiente ejemplo ya tenemos datos agrupados en intervalo, entonces ahí sí vamos a necesitar K, que es la marca de Krashen. Por el momento no le vamos a hacer mucha atención, pero es la forma de f sub i, que es la frecuencia, y de por x sub i menos mu, y todo esto elevado al cuadrado, sobre n. Recordamos que cuando es poblacional es n mayúscula. Y ya, ahí tenemos nuestra fórmula. Bien, regresamos a nuestro problema. Ya. Para calcular, la cuestión no es simplemente coger los datos y reemplazarlos aquí y ya está, sino, pues esta tabla de frecuencia lo que nos hace es facilitar, por eso está desglosado aquí paso por paso. Pero primero tenemos que calcular lo que es n y n. ¿Y n cómo se calcula? Bien, para eso tenemos otra formulita que es, borramos nuestra fórmula de varianza para poner cómo calcular n. Bien, n y n es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta k de f sub i. Y recordamos que f sub i es nuestra frecuencia. Y nuestra frecuencia ya nos viene dado por defecto. Así que lo único que hacemos para calcular n es sumar nuestra frecuencia. Regresamos a nuestro ejemplo. Y nuestra frecuencia tenemos 9 para la edad de 3 años, 12 para una edad de 4 años y 9, otra vez 9, para una edad de 5 años. Lo único que hacemos es sumar. Tenemos 9 más 12, que nos da 21, y 21 más 9, que nos da 30. Y eso colocamos aquí. Pero vamos a mejor a escribir. Aquí colocamos que es 30. Bien, ya tenemos nuestra n. Ahora tenemos que calcular nuestra new. Regresamos de este lado y recordamos que también era f sub i por x sub i menos la media poblacional, y esto al cuadrado. Entonces ya tenemos f sub i, ahora nos falta nuestra media poblacional, que es esta letra new. Y para calcular new, igual tenemos nuestra propia fórmula. Así que borramos todo esto y calculamos nuestra new. Para calcular la new, que era así, es igual a la sumatoria. Seguimos con la sumatoria. Casi todas estas fórmulas siempre llevan sumatoria. La sumatoria cuando n va desde 1 es igual a 1 hasta k de x sub i por f sub i, y esto sobre n. Bien, f sub i es la frecuencia, que como sabemos ya nos viene dado por defecto. X sub i también es un dato que ya nos viene dado. N era la sumatoria de las frecuencias, que igual ya calculamos.
y lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, vamos de este lado y tenemos que calcular aquí ya tenemos nuestra primera columna, en donde tenemos X sub i por F sub i. Entonces, de este lado tenemos X sub i y lo multiplicamos por F sub i. Bien, entonces, 3 por 9, eso nos da 27. 4 por 12, eso nos da 48. Recordamos 4 por 2 es 8 y 4 por 1 es 4, 48. Y 5 por 9, eso nos da 45. Ya. Bien, ya tenemos X sub i por F sub i, pero también teníamos la sumatoria de esto, de X sub i por F sub i. Así que sumamos. 7 más 8, eso nos da a 15. Y más 5 nos da 20. Escribimos el 0 y llevamos 2. 2 más 4 es 6. Y más 4 es 10. Y más 2 que habíamos llevado es 12. Escribimos el 2. Y la sumatoria de X sub i por F sub i ha sido 120. Pero ahí no acaba. Recordamos que era la sumatoria de X sub i por F sub i. Ya tenemos nuestro dato. Ponemos acá el signo de igual, línea de fracción y ponemos 120. Pero también era por n. Y n, ¿cuánto habíamos sacado? Habíamos sacado 30. ¿Pero qué era n? La sumatoria de F sub i. Hemos sacado 30. Y bien, en este caso no necesitamos de calculadora y lo hacemos mentalmente. ¿Cómo lo hacemos mentalmente? Simplemente el 0 con el 0 y ahora nos queda una división más sencilla. 12 para 3. ¿Y cuánto es 12 para 3? Es 4. Entonces, nuestra new va a ser igual a 4. ¿Pero 4 qué? ¿4 metros, 4 días, 4 meses? No, es en la unidad de medida en que nos viene dado nuestro problema. Y recordamos, era años. Entonces, nuestra new era 4, ponemos por aquí, 4 años. Bien, ahora ya tenemos nuestra new, así que vamos a anotar en nuestra tablita. De este lado vamos a anotar aquí que es 4. Aquí vamos a anotar que es 4. Pongamos ahí un ladrito, es 4. La new es 4. ¿Ya? Ahora recordamos, ahora volvemos a poner nuestra formulita para calcular la varianza. Borramos todo. Y ¿te acuerdas cómo era la formulita para calcular la varianza en esta ocasión? Primero recordamos que era la varianza para una población. Entonces, población, era la letra sigma. Entonces ponemos por aquí nuestra letra sigma, que era como esta, que parece una O en mano escrita, pero en realidad es sigma. ¿Pero era solo así? No, era sigma al cuadrado. Y este es igual línea de fracción a la sumatoria desde n igual a 1 hasta acá de f sub i por x sub i menos nu. Y todo esto elevado al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué iba? ¿Iba acaso n minúscula menos 1? No, eso era para la muestra. En este caso, como estamos viendo para población, era n mayúscula. Bien, ahora, ya teníamos, primero recordarás que calculamos n
y n era la sumatoria de las frecuencias y nos había dado 30, que ya lo tenemos anotado en la tabla, pero también lo anotamos aquí. Luego calculamos new, y new que era la sumatoria de x sub i por f sub i, y esto dividido para n, que nos había dado 4. Y bien, ahora f sub i ya tenemos, x sub i tenemos, new tenemos y n tenemos. Y simplemente tenemos que reemplazar, pero hay que tener en cuenta, primero, no, más bien, para resolver tenemos que desglosar cada una de estas partes, porque si queremos hacerlo reemplazando en la fórmula, tendríamos que poner que es f sub i de todo esto, de x sub i menos nu al cuadrado, más f sub i de x sub i menos nu al cuadrado, más repitiendo la cantidad de datos que tengamos. Entonces, para evitar eso, para evitar confusiones, porque lo que menos queremos es que nos confunda las matemáticas y pensar que son imposibles y nada de eso. Aquí en estas clases estamos haciendo todo lo posible para que sea de lo más fácil de comprender. Entonces, primer paso vamos a encontrar x sub i menos nu. Luego vamos a encontrar x sub i menos nu al cuadrado. Y por último vamos a encontrar f sub i por x sub i menos nu al cuadrado y sumar. Y luego ya simplemente lo dividimos y ya. Parece algo complicado, pero como ya está desglosado, vamos a compartir y aquí está, como lo dije. X sub i, primero es x sub i menos nu. Y aquí vamos a hacer una pequeña trampita. En vez del nu, como recordamos el nu, ya sacamos que era 4. O más bien lo dejamos así. Sacamos que era 4. Entonces simplemente restamos. 3 menos nu, que en este caso es 4. Eso nos da menos 1. 4 menos 4, x sub i menos nu, nos da en este caso a 0. Luego tenemos 5, perdón, aquí está. Tenemos en este caso 5 menos nu, que es 4, y eso nos da 1. ¿Bien? Y aquí sumamos. No, aún no es hora de sumar, así que ponemos una rayita. Ya. Ahora le calculamos x sub i menos nu al cuadrado. Pero como ya tenemos esta partecita de acá adentro, que es x sub i menos nu, simplemente elevamos al cuadrado. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado es 1. Aclaración, como estas clases están dirigidas para los chicos que están en octavo, y en octavo recién se empieza a ver lo que son las leyes de signos y la potenciación, entonces puede llevar a una ligera confusión, pero no es motivo de odiar las matemáticas, ¿no? Entonces, resolvemos nuestra potenciación en este caso. ¿Cómo resolvemos la potenciación? Simplemente al número, cuando un número lo tenemos elevado al cuadrado, al cubo, a una cuarta, a una quinta, cualquier número, multiplicamos ese número por el número de veces que se repita. En este caso tenemos elevado al cuadrado. Entonces tenemos eh, menos 1, como es elevado al cuadrado, se tendría que multiplicar por menos 1. Siempre multiplicado por el mismo número. No es que vamos a multiplicar menos 1 por 1, no, sino que es menos 1 por menos 1, el mismo número multiplicado por el mismo número. Y resolvemos 1 por 1, que es 1. Y leyes de signos, menos por menos, eso nos da más. Y te estarás preguntando cuándo da más, cuándo da menos. Es simplemente signos iguales es signo positivo.
signos diferentes, el signo negativo. Por ejemplo, si tuviéramos menos y más, eso nos daría menos. O más y menos, igual nos daría menos. Pero como estamos en potenciación, siempre es el mismo, el número multiplicado por sí mismo. En este caso, menos uno se multiplica por menos uno y menos por menos, eso nos da más. Entonces, eso es la potencia. Y por eso es que nos sale aquí uno positivo. Bien, pero vamos a dejarlo escrito porque si lo dejamos así simplemente rayado, se nos borra. Ahora, 0 elevado al cuadrado, eso nos sigue dando 0. Ahí, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar aquí escrito ya. 0. Y bien, 1 elevado al cuadrado es 1 por 1, es simplemente 1. Igual lo dejamos aquí escrito 1. Ya. ¿Y en esta parte sumamos? No, aún no sumamos. Ahora nos pide que la frecuencia multipliquemos por x sub i menos nu al cuadrado. Y x sub i menos nu al cuadrado ya lo tenemos, lo calculamos aquí. Y simplemente multiplicamos. 1 lo multiplicamos por una frecuencia de 9. Y 1 por 9, eso nos da 9. Eso nos da, a ver, aquí para, a ver, dejémoslo escrito porque se me acaba de bloquear el teclado numérico y para no perder tanto tiempo vamos a dejarlo aquí escrito. Dijimos que 1 por 9, eso nos da 9. Vamos a estar. Ahora, 0, que es x sub i menos mu al cuadrado, por 12. Y 12 por 0, eso nos sigue dando 0. Dejamos aquí escrito. Ahora, 9 por 1, eso nos da 9. La frecuencia por x sub i menos mu al cuadrado, que en este caso es 1, nos da 9. Y ahora sumamos, sí, porque recordamos nuestra fórmula es la sumatoria de f sub i por x sub i menos mu al cuadrado. Y eso lo sumamos. 9 más 0, 9. Más 9, eso nos da 18. Vamos de este lado, escrito. 18. Bien. Ahora ya estamos listos para reemplazar en nuestra formulita de aquí. Entonces, todo esto, vamos a dar como un corchete, nos da 18. Y ese 18 lo debemos dividir para n, pero n era la sumatoria de f sub i y eso nos daba 30. Entonces, nuestra varianza, que era representada por la letra sigma al cuadrado, es igual a 18 dividido para 30. Y eso nos da a 0,6. 0,6. Pero, ¿qué unidad de medida? Era años. Años. Pero recordamos una característica de la varianza, es que su unidad de medida siempre da en cuadrado. Entonces es años, tenemos años, y esto elevado al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos nuestra varianza para estos datos, para esta tabla de datos ha sido de 0,6 años al cuadrado, pero también nos pedía calcular nuestra desviación estándar. Entonces, borramos nuestra formulita de varianza. Nuestra formulita de variación. Bien. Y ahora, calculamos nuestra desviación estándar. ¿Y a qué era igual nuestra desviación estándar?
Nuestra desviación estándar no era más que la letra sigma, simplemente aquí era sigma, igual a la raíz cuadrada de una fórmula de la sumatoria de f sub i por x sub i menos mu al cuadrado y esto sobre n, pero eso ya lo calculamos y era era la varianza. Entonces, la desviación estándar es igual a la varianza al cuadrado. Y bien, simplemente reemplazamos aquí nuestra letra nu, es igual a la raíz cuadrada de 0,6 años al cuadrado. Y borramos nuestra, ya copiamos nuestra varianza. Ahora, nuestra desviación estándar es igual, ahora sí, para esta ocasión, sí vamos a requerir la calculadora. Y eso metemos en la calculadora, la raíz cuadrada de 0,6 nos da a 0,77. Y años que estaba al cuadrado, con raíz cuadrada, simplemente tenemos años. Bien, entonces recordando, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso hay que recordar, no es nada difícil. Entonces por aquí también anotamos nuestra sigma al cuadrado, que era nuestra varianza. Muy bien, es ese 0,6 años, pero esto era al cuadrado. Muy bien, ya calculamos para nuestro conjunto, para nuestra, ujú, para la varianza y la desviación estándar para las edades de una población de niños ha sido nuestra varianza de 0,6 años al cuadrado y nuestra desviación estándar de 0,77 años. Y ya, es así de sencillo. Y listo. Ahí terminamos. Vamos a dejar de compartir para que puedas copiar, para que recuerdes que nuestra varianza para estos datos ha sido de 0,6 años al cuadrado y nuestra desviación estándar de 0,77 años. Te lo dejo ahí un ratito para que copies. Y espero que me hayas seguido paso a paso en esa tabla. Ahora pasamos a nuestro segundo ejemplo. Y nuestro segundo ejemplo ya es un poco más, requiere un paso extra. Bien, nuestro ejemplo de 2 dice, calcular la varianza y desviación estándar de las edades de una población en niños a partir de la tabla. Primero, tenemos tenemos nuestro dato que nos da aquí en nuestro programa, que nos dice población. Entonces, vamos a utilizar nuestra formulita para población, que recordamos que ya te lo sabes de memoria, recuérdalo, era la letra sigma al cuadrado, que eso era la varianza, es igual a la sumatoria de n igual a 1 y hasta acá de f sub i por x sub i menos nu, todo esto elevado al cuadrado por sobre n mayúscula. Es así de sencillo. Ya tenemos la varianza, lo recordamos muy bien. Y ahora nuestra desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Nada más. Es así de sencillo. Pero, ¿qué tiene de peculiar este ejercicio? Es que los datos nos viene dado por intervalos. ¿Esto qué quiere decir? Como siempre, tenemos nuestro dato de edades y nuestra frecuencia. Estos dos datos siempre viene dado, eh, por lo general siempre viene dado. Y si no te viene dado, es que simplemente te falta, es necesario este dato. Entonces, tenemos nuestra edad y nuestra frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un intervalo desde 0 años. Este corchete de aquí quiere decir que va incluido. Que
Y este paréntesis en intervalos quiere decir que no va a incluir. Es decir, en este caso, como estamos en años, las personas que estén en este en este intervalo pueden tener 0, 1, 2, 3 años. El 4 no va incluido. En el siguiente intervalo tenemos al 4, vemos que se repite, pero en este caso con corchete, es decir, que va incluido. En este caso, las personas que estén en este intervalo van a tomar las edades desde 4, 5, 6, 7 y 8 años. No, 8 años no la toma porque vemos que tenemos con paréntesis. Y para nuestro tercer intervalo tenemos que las personas pueden tomar las edades desde 8 años, porque va incluido, 9 hasta 9, 10, 11 y el 2. El 12 vemos que también tiene un intervalo, un corchete, por lo que sí va incluido, es decir, que también pueden tomar las edades. Nuestra frecuencia. Vemos que 7 personas se encuentran en este intervalo. 11 personas se encuentran en este intervalo de 4 a 8. Y 7 personas se encuentran en este intervalo de 8 incluido a 2 incluido. Bien, leemos una notita que te la puse por aquí que nos dice X sub I es cada una de las marcas de clase. ¿Y qué quiere decir marcas de clase? La marca de clase no es más que el punto medio entre el límite inferior más el límite superior. El punto medio. Eso nos quiere decir la mitad entre el límite inferior más el límite superior, que nos quiere decir que es la suma. Muy bien. Entonces tenemos que sumar, cambiemos de color nuestro lapicito, tenemos que sumar este de aquí, este, más este. Y eso lo dividimos para 2 y obtenemos nuestra X sub I o nuestra marca de clase. Pero antes vamos a recordar, vamos a poner aquí, dejamos de compartir y sacamos esta tablita, vamos a poner aquí otra vez nuestra formulita. Como vimos el ejercicio nos pedía para una población, es decir, para un todo, y teníamos nuestra formulita para población. Entonces, ponemos para población, ¿qué letra era? ¿Era teta? No, era alfa, no, era sigma. Muy bien. Era sigma. ¿Y cómo era sigma? ¿Cómo está o manuscrita? Al cuadrado, que es igual, línea de fracción, a la sumatoria desde n igual a 1 hasta k. Y en este caso hay que tener muy en cuenta que k es la marca de clase. En este caso tenemos 3 marcas de clase, tenemos 3 intervalos. Ahora, por f sub i es la sumatoria de f sub i por x sub i menos nu o media poblacional, todo esto al cuadrado y sobre n. Ahí está nuestra formulita, la recordamos. Bien, entonces tenemos x sub i, que era x sub i, x sub i era la marca de clase. ¿Y cómo se calculaba la marca de clase? La marca de clase simplemente se calculaba con la suma del límite inferior más el límite superior y eso lo dividimos para 2, es el punto medio, eso quiere decir que lo dividimos para 2. Entonces tenemos que calcular x sub i. Vamos con otro colorcito, tapamos el marcador o si no, no raya. Entonces, x sub i, tenemos que calcular x sub i. Luego tenemos que calcular n. Y ya te voy a decir por qué. Luego calculamos la new. Entonces ese es el orden. Para cuando tenemos por intervalos, primero es x sub i o marca de clase, luego n y luego new. Y ya te voy a decir por qué. Entonces regresamos a nuestro ejercicio. Bien. Sí, ya. Ahora, entonces tenemos
Vamos a sacar nuestro lapicito. Tenemos que x sub i era la suma de este límite inferior, que en este caso es 0, más el límite superior, que en este caso es 4, y eso lo dividimos para 2. Entonces, 0 más 4 es 4. Y eso dividido para 2 es 2. En el siguiente tenemos 4, límite inferior, el límite inferior más el límite superior que es 8. 4 más 8, eso nos da 2. Y dividido para 2, que es el punto medio, eso nos da a 6. Luego tenemos nuestro límite inferior, que en este caso es 8, más nuestro límite superior, que es 12. 8 más 12, eso nos da 20. Y nuestro punto medio, 20 para 2, es a 10. Y bien, ya tenemos nuestras marcas de clase o nuestro X sub i. Ya. Ahora necesitamos calcular nuestro n. Y si recordarás del anterior ejercicio, n no era más que la sumatoria de las frecuencias de f sub i. Entonces, vamos a hacerlo aquí en nuestra pizarra. Borramos. Y ahora copiamos nuestra formulita para n. N es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta acá de f sub i. Eso es. Y si recordamos, sé que anotaste el ejercicio, así que quiero que me vayas dictando. Nuestro f sub i teníamos 7 en el primer intervalo. En el segundo intervalo teníamos 11. Y en nuestro tercer intervalo teníamos otra vez 7. Y eso sumamos. 7 más 11, eso nos da 18. Y 18 más 7, eso nos da igual a 25. Por lo tanto, n es igual a 25. ¿Ya? N es igual a 25. Y recuerdas que te dije que primero tenemos que calcular x sub i, luego n y en new. Es porque new necesita de n. Ahora, recuerda nuestro anterior ejercicio. Vamos a dejarle aquí anotado n. Ponemos en pequeñitas. N es igual a 25. Entonces tenemos new es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta acá de f sub i por x sub i sobre n. Entonces, esa es la razón por la que primero calculamos x sub i, luego calculamos n, porque para calcular new necesitamos de x sub i y n. Esa es la razón. No podemos primero calcular new, porque nos estaría faltando estos dos datos. En este caso, que tenemos por intervalos. Nos da el intervalo, pero no nos da x sub i o la marca de clase, entonces es necesario calcular. Luego n y ahí sí calculamos new. Esa es la razón, nada más que eso. Ahora regresamos a nuestra pantalla para copiar x sub i. Bien, tenemos que new era primero en el numerador, era la sumatoria de x sub i por f sub i. Entonces, tenemos aquí ya, empezamos con nuestra construcción de esta tablita, que es esta parte de aquí. Bien, entonces tenemos x sub i, tenemos 2 más, digo por f sub i, que es 7. 2 por 7, eso nos da 14. Muy bien, 14. Luego tenemos x sub i de 6 por f sub i 11, que en este caso 6 por 11 nos da 66. 66. Y luego tenemos x sub i, que es 10 por f sub i, que es 7.
10 por 7, eso nos da a 70. Correcto. Y sumamos, porque recordamos que necesitamos la sumatoria de X sub I por F sub I. Entonces, si digo 4 más 6, eso nos da 10. Dejamos escrito el 0 y subimos el 1. Ahora, 1 más 6 nos da 7. Y 7, eh, 7 más 7 nos da 14. Pero 1 que teníamos llevado nos da 15. Entonces, nuestra sumatoria, y aquí también nuestra frecuencia, donde no la tenemos escrita, pero la escribimos ahí rapidito. Entonces, nuestra sumatoria de X sub I por F sub I ha sido igual a 150. Pero ahí no acababa nuestra new. Nuestra new ahí no acaba, sino que recordamos que para calcular nuestra new era la sumatoria de X sub I por F sub I, que en este caso es 150. Y esto dividido para n, y que era n la sumatoria de las frecuencias, que nos daba 25. Y aquí lo podemos hacer mentalmente. No es necesario que saquemos calculadora. Y tal vez se te pueda complicar un poquito, pero lo vamos a hacer así facilito. Primero sacamos la quinta, porque para sacar una quinta necesitamos que el último dígito sea un 0 o un múltiplo de 5 o 5. Entonces, sacamos quinta de aquí. ¿Qué número repetido 5 veces nos da 25? El 5. Tenemos aquí 5. Y aquí, ¿qué número repetido 5 veces nos da 150? Es el 30, porque es 30, 60, 90, 120 y 150. Entonces tenemos el 30. Un 3 muy feo, pero ahí vamos. Entonces, ahora tenemos un 0 y un 5. Entonces cumple para sacar otra vez quinta. Entonces, quinta de 1 es 1, porque el 1 5 veces nos da 5. Y quinta de 30 es el 6, porque 6 repetido 5 veces nos da 30. Es 6, 12, 18, 24, 30. Entonces, la new para este caso ha sido igual a 6. ¿Y 6 qué? 6 metros, 6 segundos, no. Nos da la unidad en la cual estamos trabajando, que en este caso es años. Nos ponemos 6 años. Ya dejamos ahí años. ¿Ya? Y eso, para no confundirnos, vamos a dejarlo también anotado de este ladito. Aquí va a ser 6. Lo vamos a anotar. La new ha sido igual a 6. Bien. Entonces, regresamos de este ladito. Ya calculamos nuestra new. Ahora vamos a volver a poner nuestra formulita para calcular la varianza. ¿Y cuál era? Era, sé que lo sabes, es la letra sigma al cuadrado. Muy bien, varianza es sigma al cuadrado. Igual, línea de fracción, la sumatoria. Desde n igual a 1 hasta acá, de f sub i por x sub i menos nu, todo esto al cuadrado, dividido para n. Entonces, ya tenemos n, que vimos que nos salió 25. Tenemos n, pero nos hace falta x sub i menos nu, y esto al cuadrado, y esto multiplicado por f sub. Y si recuerdas del primer ejercicio, lo desglosamos en la tablita. Entonces, primero vamos a calcular x sub i menos nu. Cuando tengamos esto, lo elevamos al cuadrado, y luego lo multiplicamos por f sub i. Entonces, primero esto, luego al cuadrado, y luego por f sub i. Y una vez que tengamos eso, ahí sí sumamos.
Entonces vemos que nuestra formulita que parece complicada simplemente se reduce a reemplazar datos. Entonces regresamos a nuestra tablita para calcular y la hacemos. Tenemos entonces primero calcular x sub i menos nu. Cambiamos de color porque nos está viendo aquí ya. X sub i menos nu. ¿Y nu cuánto era? 6. ¿Cuánto era? Era 6. Entonces, simplemente restamos 2. En vez de decir 2 menos nu, simplemente reemplazamos por 6. Entonces sería 2 menos 6. Eso nos da a menos 4. Pero vamos a dejar escrita aquí de una vez porque si no luego se nos pierde. Menos 4. Ya. Luego es 6 menos la nu que es 6. 6 menos 6. Eso nos da a 0. Vamos ahí escrito. Y por último, 10 menos nu que es 6. 10 menos 6. Eso nos da a 4. 4 que positivo. Y en esta ocasión, ¿sumamos? No, porque aún no es necesario sumar. Aún nos hace falta algunos datitos. Entonces, para nuestro siguiente paso, calculamos el cuadrado de x sub i menos nu al cuadrado, es el cuadrado. Pero x sub i menos nu ya tenemos, que es nuestra columna de aquí. A ver, vamos. Eso, nuestra columna. Entonces, cada uno de aquí elevamos al cuadrado. Menos 4 elevado al cuadrado. Eso es menos 4 por menos 4 nos da menos por menos, da más. Y 4 por 4 es 16. Muy bien. Ahora, 0 elevado al cuadrado, 0 por 0, sigue siendo 0. Y ahora, 4 al cuadrado, 4 por 4, tenemos signos positivos, signos iguales, más por más, nos sigue dando más. Entonces, 4 por 4 nos da 16. Muy bien. Y en esta ocasión ya sumamos. No, aún nos hace falta calcular algo, que es por f sub i. Tenemos de este lado. Entonces, x sub i menos ni al cuadrado, y ya tenemos que es esta columna de aquí. La columna de aquí. Esta la multiplicamos por cada uno de estas. F sub i, que es la frecuencia. Por 7, por 11 y otra vez por 7. Entonces lo vamos a escribir. 7 por 16, la vamos a hacer mentalmente. 7 por 6, eso es 42. Escribimos los 2 y llevamos 4. 7 por 1 es 7, más 4, eso es 11. 11. Entonces, 7 por 16 ha sido 112. 11 por 0, 11 por 0, eso nos sigue dando 0. Y para el otro, 7 por 16, ya vimos que nos da 112. ¿Correcto? Y ahora sumamos. Sí, ahora sí sumamos, porque era recordemos, la varianza es la sumatoria de f sub i. Vamos a rayar la pantallita con otro color. Era la sumatoria de f sub i. Ya tenemos f sub i, que era la frecuencia, por x sub i menos mu, y esto elevado al cuadrado, y todo esto ya tenemos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces, sumamos. Y 112 más 0 y más 112, eso nos da 224. Y si no, lo hacemos unidad con unidad y decena con decena, centena con centena, como en la escuelita. Entonces, 2 más 2 es 4. 1 más 1 es 2, no llevamos nada. 1 más 1 es 2, 224. Correcto. Ahora, recordamos que la varianza, que es nuestra letra sigma al cuadrado, vamos a escribirlo por aquí, era igual
a la sumatoria de f sub i por x sub i menos mi al cuadrado. Sé que ya te lo sabes, pero ahí siempre es bueno repetirlo hasta que nos quede grabado. Y eso era, ahora eso ya sabemos que es 224. Este proceso es un poco largo, pero evitamos confusiones. Entonces, algo que podría haber sido algo muy grande, una fórmula muy grande, lo reducimos a un numerito, que es 224. 224. Y eso lo dividíamos para n. Y n que era la sumatoria de las frecuencias. ¿Cuánto tenemos? Tenemos por aquí que es 25. Y en este caso vamos a utilizar la calculadora ya que es una división y no es exacta. Sí la podríamos hacer a un lado, pero por cuestión del tiempo y también para evitar confusiones, lo vamos a hacer directamente en la calculadora. 224 dividido para 25, eso es 8, 8,96. 96. ¿Qué? Años. Pero simplemente años, no. Era años y esto elevado al cuadrado. Al cuadrado. Lo vamos a anotar en nuestra pizarrita. Y para ir al último paso, que era calcular la desviación estándar. Entonces lo voy a dejar aquí anotado que eh, nuestra varianza, que era la letra sigma al cuadrado, es igual a 8,96 años al cuadrado. Bien, ahora sí, ya tenemos casi todo el ejercicio resuelto. Tenemos casi todo el ejercicio resuelto. Lo último, entonces tenemos aquí, por si no notaste, la varianza, que es la letra sigma al cuadrado, es 8,96 años. Y ahora, para ya acabar nuestro ejercicio, debemos calcular nuestra desviación estándar. ¿Y a qué era igual nuestra desviación estándar? Simplemente a la raíz cuadrada de nuestra varianza. Entonces, ¿y cómo la representábamos? Igual con la letra sigma. Sigma es igual a la raíz cuadrada de nuestra varianza, que es sigma al cuadrado. Este es igual a la raíz cuadrada de 8,96. 8,96. Por lo tanto, nuestra desviación estándar es la raíz de 8,96, que lo hacemos en la calculadora y nos da 2,99. A veces, siempre vamos a trabajar con dos decimales, porque aquí nos da 2,99, 8, 4 y un montón de decimales. Entonces solo elegimos dos decimales, que es 2,99. Como también dentro de esto también se afecta el años al cuadrado, entonces aquí para nuestra desviación estándar solo quedaría en años. Y con eso acabamos nuestro ejercicio. Entonces calculamos nuestra varianza, que era esta parte de aquí. Vamos a encerrarla en un cuadrado, en un rectangulito. Y nuestra desviación estándar, que como sabemos simplemente es, en nuestra desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de nuestra varianza. eh, Tomando en cuenta siempre las observaciones de que la varianza siempre es al cuadrado, por lo tanto nuestras unidades de medida también se afectan al cuadrado, y nuestra desviación estándar es la raíz cuadrada que también afecta a la unidad de medida. Como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto la unidad de medida va a volver a ser, por ejemplo, si tenemos kilogramos al cuadrado, va a volver a ser kilogramos, si tenemos segundos al cuadrado, va a volver a ser segundos, y así. En este caso teníamos una unidad de tiempo que era años al cuadrado en nuestra varianza, y para nuestra desviación estándar volvieron a ser años. Y bien,
Con esto te lo dejo ahí un ratito que lo anotes. Nuestra varianza 8,96 años al cuadrado y nuestra desviación estándar 2,99 años. Y bien, con eso hemos terminado nuestro ejercicio. Vamos a regresar por aquí para dejar anotado y que anotes por si no lo anotaste. Vamos a por aquí. Aquí está. Nuestra variancia, que era nuestra letra sigma al cuadrado, es igual a 8,96. 8,96. Y nuestra desviación estándar, que era igual representada con la letra sigma, era igual a 2,99. No nos olvidamos que aquí en nuestra varianza es años, perdón por la letra tan chueca, años al cuadrado, y en nuestra desviación estándar volvió a ser años, ya que al ser la raíz cuadrada de la varianza, también se afecta la unidad de medida. Entonces, en este caso, vuelve como era años al cuadrado, la raíz cuadrada de años al cuadrado nos da años. Y ya, con eso terminamos nuestro ejercicio. Entonces, te lo dejo ahí para que copies, o si no, le puedes poner pausa al video y copiar. Y ahora, bien, esta fue la última clase. Ya vimos 6 clases. Hemos desglosado todito el bloque de medios de dispersión, que voy a compartir la pantalla. Y bien, entonces, recordarás de la primera clase que te dije que estos videos eran de medios de dispersión que están en la quinta unidad del libro de matemáticas de octavo año del Ministerio de Educación. Entonces, vamos a rayar por aquí. Las medidas de dispersión de esta unidad era el rango, la desviación media y la varianza y desviación típica. Aquí también se le conoce como desviación estándar. Desviación típica es lo mismo que desviación estándar. No hay que confundirse. En algunos libros viene como desviación típica y en otros como desviación estándar. Puede ser confuso si es que no se conoce, pero vemos que es lo mismo. Entonces, vemos aquí que en el libro del ministerio, estos 3 temas vienen dados en 3 hojas, de la 210 a la 213. Y nosotros le hemos desglosado en 6 clases de aproximadamente unos 40 a 50 minutos. Es por motivo de que he querido abordar de una manera más profunda el rango, que como lo hemos visto era la medida de dispersión mucho más fácil de calcular, ya que era la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Es así de sencillo, pero hemos hecho muchos ejercicios para que quede calculado, y asimismo también calculamos para datos no agrupados y datos agrupados. También te la enseñé cómo se hacía en Excel, que vimos que era algo muy fácil. Luego teníamos la desviación media, en la cual ocupamos 2 clases, ya que primero te enseñé la desviación media, conceptos que debías conocer y ejercicios para un conjunto de datos, y luego te enseñé la desviación media para datos agrupados por intervalos. Esos fueron el video número 3 y el video número 4. Luego vimos la de la varianza y desviación típica, que era el video 5, y este, que es el video 6. Varianza y desviación típico, desviación estándar para un conjunto de datos, y también para datos agrupados por intervalos y por una variable discreta, que fue el primero y el segundo ejercicio que hicimos hoy. Y bien, con eso cubrimos nuestro tema 6, medidas de dispersión.
del bloque 5, que es el bloque de estadística y probabilidad. Este proyecto de las clases de estas tutorías, de este banco de recursos didácticos, es dado por todos nuestros compañeros y y los compañeros junto con los compañeros abordamos todo este libro de matemáticas, estas 6 unidades. Eh, en la cual, y todos estos videos van a estar disponibles. Próximamente se dirá por qué canal o en qué link estará disponible. Entonces ahí vimos los 6 bloques. También se vio variables y datos de frecuencia, datos agrupados, gráfico, estadística, media aritmética, moda y mediana. También se cubrió experimentos aleatorios y a mí, mi parte me tocó cubrir medidas de dispersión que le hemos cubierto a lo largo de estos 6 videos. Y bien, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Eh, Espero que nos apoyes compartiendo estos videos para que llegue a muchos más estudiantes. Vamos a dejar de compartir. Entonces ya, espero que compartas estos videos para que llegue a muchos más estudiantes. Medidas de dispersión es un tema que se da a lo largo de todo el colegio y sí es bueno que llegue a más estudiantes, que lo compartan y que así todos podamos aprender, ya que el aprendizaje es algo que se logra conjuntamente, no por solitario, siempre es necesario lograrlo en grupo, el aprendizaje. Y bien, entonces quiero darte un fuerte aplauso y que tú también te lo des un fuerte aplauso, porque si lograste llegar y ver todas estas clases, ahora te puedes considerar un máster en medidas de dispersión, que vemos que sí, fue algo complicado, fórmulas muy difíciles, pero con mi ayuda y varios truquitos que te los fui dando, vemos que fue algo sumamente fácil. Y también otro aplauso porque todos los ejercicios que hemos resuelto aquí han sido sacados de libros que se ocupan para la universidad, para semestres superiores. Y vemos que pudo haber sido algo difícil, pero lo hemos hecho muy fácil, muy didáctico, con ayuda de nuestra pequeña tablita, con ayuda de las presentaciones en PowerPoint, lo hemos hecho muy fácil y por eso te mereces un fuerte aplauso que has logrado resolver ejercicios para universidad, también ejercicios propuestos no para colegio, sino para universidad, es decir, ya de lo máximo. Y bien, esperamos que este proyecto no sea el último, esperamos, sí, también estoy enterado de que otros compañeros igual de la misma carrera sacaron los videos para cubriendo el libro de noveno y el libro de décimo, y espero que estén muy disponibles para que esté a su entera disposición y así poder ir seguir cubriendo. Entonces, esperamos que estos no sean las únicas clases, sino poder ir cubrir también para física en primero, en segundo y en tercero, para que lleguemos a más estudiantes, porque esos temas sí son un poco complicados, pero vamos a hacerlo así didáctico para que no sea tanto. Entonces, como te digo, puedes compartir el video, compartirlo con otros estudiantes, con tus compañeros, con quienes sea. La cuestión es que lleguemos a más estudiantes y que nos apoyen. Y bien, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Te recomiendo que veas los videos de mis demás compañeros, todo el libro de octavo, y que especialmente para mi tema medidas de dispersión, sí que veas los videos, los 6 videos, porque en cada video vamos viendo una cosa nueva que nos va a servir para el siguiente tema. Como vimos al principio, repasamos las fórmulas que se parecían mucho a las que vamos a ocupar hoy. Lo único que comentamos fue la frecuencia.
y nada más. Y era lo mismo de la anterior clase. Entonces siempre es necesario que veas las anteriores clases para que veas la siguiente clase. Y nada, sin más que desearte una bonita mañana, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de qué hora sea lo que veas este video. Y ante todo, siempre una actitud positiva para aprender. Sin más que decir, me despido recordándote que mi nombre es Sebas o Sebastián y soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Universidad Central del Ecuador, la mejor carrera para ser docente de matemática y física. Bien, adiós.